En esta tercera práctica, comprobaremos conceptos relacionados con el estudio de movimiento bidimensional de tiro parabólico. En primer lugar, es importante tener claro qué es el tiro parabólico. El movimiento de tiro parabólico es un movimiento bidimensional que se compone de la combinación de dos movimientos independientes entre sí, un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Comúnmente se le denomina movimiento de proyectiles y es por ello que lo analizaremos desde esta perspectiva, tomando como referencia el movimiento de un proyectil que es disparado por un cañón. Si observamos con atención la siguiente animación, podemos darnos cuenta que el proyectil es disparado con un ángulo de salida θ y debido a este ángulo, el vector de velocidad inicial que tenemos aquí tendrá una componente de velocidad inicial en X y una componente de velocidad vertical en Y. Una vez que el proyectil ha sido disparado y se encuentra en el aire, la única fuerza que actúa sobre de él es el peso debido a la acción de la gravedad. Como podemos darnos cuenta, en todo momento la gravedad actúa en sentido negativo, pero con diferentes efectos sobre el movimiento del cuerpo. Durante el ascenso, podemos notar que la velocidad vertical tiene un sentido positivo hacia arriba y al verse sometida a la acción de la gravedad que va dirigida hacia abajo, experimenta una desaceleración, por lo cual su valor irá disminuyendo en magnitud gradualmente hasta obtener un valor de 0 metros sobre segundo en el punto de mayor altura en la trayectoria. Una vez que el proyectil alcanza esta posición, comenzará a caer y como podemos darnos cuenta, la velocidad vertical tendrá sentido negativo. En este caso, al verse sometida a la acción de la gravedad, que también va en sentido negativo, tendremos que va a experimentar una aceleración y por lo tanto la magnitud de la velocidad vertical va a ir aumentando gradualmente. Por otro lado, si analizamos el movimiento horizontal, podemos darnos cuenta que la magnitud de la velocidad en el eje X permanece constante durante todo el recorrido. Esto se debe a que la gravedad, al actuar solamente en el eje vertical, no puede ejercer de ninguna manera aceleración o desaceleración sobre el eje X. Por lo tanto, la velocidad en el eje horizontal es la misma en todo el movimiento. De esta manera, la combinación de ambos movimientos, vertical y horizontal, le brinda al proyectil una trayectoria parabólica que es la que le da a este tipo de movimiento su nombre particular. Por lo tanto, podemos concluir que el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado debido a la aceleración de la gravedad. Y de esta manera, para calcular la posición vertical y la velocidad vertical que tendría el proyectil en cualquier instante de tiempo, podemos hacer uso de las ecuaciones de MRUA. Por otro lado, tenemos que el movimiento horizontal puede ser tratado como un movimiento rectilíneo uniforme debido a que no presenta aceleración. De esta manera, la posición horizontal del proyectil en cualquier instante de tiempo podemos determinarla haciendo uso de la fórmula correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Para analizar un problema de tiro parabólico es necesario contar con ciertos datos, como es el caso de la velocidad inicial de disparo que tenemos aquí, Y0 que corresponde a la altura inicial de la cual está siendo lanzado el proyectil con respecto a un nivel de referencia, θ que es el ángulo de lanzamiento, G que corresponde a la aceleración de la gravedad, la cual es un valor conocido por todos, y en nuestro caso particular Y final que corresponde a la altura a la cual va a caer el proyectil con respecto al nivel de referencia. Una vez que contamos con esta información, una sugerencia para llevar a cabo el análisis de este movimiento consiste en dividirlo en dos partes que corresponden al ascenso y al descenso del proyectil. Durante el ascenso contamos con cierta información, como es el caso de la velocidad inicial, el ángulo de disparo y la altura inicial, y en el punto que consideramos como el final de esta primera parte, sabemos muy bien que la velocidad final en el eje Y sería igual a 0 metros sobre segundo, mientras que Y final la podemos considerar igual a la altura máxima. De esta manera, el primer paso a seguir para el análisis del movimiento corresponde en calcular las componentes de velocidad inicial. Estas las podemos determinar fácilmente multiplicando la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo
para el caso de la velocidad en el eje X y por el seno del ángulo de disparo para la componente vertical de velocidad en el eje Y. El siguiente paso consiste en determinar el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima, y para ello haremos uso de la ecuación que nos permite calcular la velocidad vertical del proyectil en cualquier instante de tiempo. Si tomamos como referencia esta ecuación, sabemos muy bien que en el punto que consideramos el final de esta primera parte, la velocidad en el eje Y tendría un valor de 0 metros sobre segundo. Por lo tanto, si hacemos un despeje en esta ecuación, obtendríamos que el tiempo está dado por el cociente de la velocidad inicial en Y dividida entre el valor de la gravedad. Este tiempo representa entonces el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su punto de altura máxima. Procedemos a calcular dicha altura haciendo uso de la ecuación que nos permite determinar la posición en el eje Y en cualquier instante de tiempo. Si utilizamos dicha ecuación, nos damos cuenta que Y final sería reemplazada por el valor de altura máxima, y el tiempo que aparece aquí sería reemplazado por el tiempo máximo que acabamos de calcular en un paso previo. Por lo tanto, la altura máxima quedaría determinada de la siguiente manera. Hasta este punto hemos llevado a cabo un análisis del movimiento vertical del proyectil durante el ascenso y procedemos ahora a hacer el análisis del movimiento vertical del proyectil durante la caída. Para ello, la información que tenemos en esta parte y que consideramos un dato final en el análisis del ascenso, pasará a ser ahora un dato inicial en el análisis de la caída. Por otro lado, en la parte baja contamos con la información de YF correspondiente a la altura final alcanzada por el proyectil. Con esta información calcularemos el tiempo de caída del proyectil haciendo uso de la ecuación que tenemos en esta parte. En dicha ecuación podemos darnos cuenta que el término de Y inicial será reemplazado por la altura máxima, mientras que este término que involucra a la velocidad inicial en el eje Y se anulará debido a que dicha velocidad tiene un valor de 0 metros sobre segundo. Simplificando la ecuación obtenemos lo siguiente. Haciendo un intercambio de términos para asegurar el signo positivo en el tiempo y posteriormente realizando un despeje, encontramos la siguiente ecuación en la cual se nos permite calcular el tiempo que el proyectil tarda en caer desde la altura máxima hasta la posición final. Es importante identificar que el tiempo que el proyectil tarda en alcanzar la altura máxima es diferente al tiempo que tarda en caer, y esto tiene una explicación sencilla. El proyectil es disparado a partir de una altura inicial Y0. Si el proyectil llegara a una altura final igual a la altura inicial, entonces el tiempo que tarda en subir sería igual al tiempo que tarda en caer. Sin embargo, en este caso particular, el proyectil aún tiene que caer una cierta distancia y es por ello que el tiempo que tarda en caer es mayor al tiempo que tarda en subir. Una vez que tenemos calculados ambos tiempos, queda claro que el tiempo total de vuelo estará dado por la suma del tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima más el tiempo que tarda en caer desde dicha altura. Y finalmente, haciendo el análisis del movimiento horizontal, encontraríamos que la distancia total horizontal recorrida por el proyectil estaría dada por el producto de la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo total de vuelo. De esta manera hemos llevado a cabo el análisis completo de tiro parabólico. Ahora es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Para ello, como nos pudimos dar cuenta, para realizar un análisis completo de tiro parabólico requerimos de ciertos datos iniciales, como es el caso de la altura inicial de disparo. En nuestro experimento, la altura inicial de disparo se medirá desde la superficie de referencia hasta el punto blanco que tenemos aquí y que se encuentra ubicado a un costado del cañón. Por otro lado, el ángulo de disparo lo mediremos a través del indicador de ángulo que tiene el cañón ubicado a un costado. La gravedad es un valor conocido por todos, y la Y final la mediremos también como la altura a la cual va a caer el proyectil después de ser disparado. Hasta ahora contamos entonces con la mayoría de los datos, a excepción de la velocidad inicial. Es por ello que el primer experimento tiene como objetivo determinar la velocidad inicial de disparo a 3 ángulos diferentes. Para ello, haremos uso de 2 sensores conocidos con el nombre de fotopuertas que tenemos ubicado a la salida del cañón y a una determinada distancia.
Estos sensores estarán conectados a un reloj que mide el tiempo que el proyectil tarda en pasar desde la primera fotopuerta hasta la segunda fotopuerta. Por lo tanto, si conocemos ese tiempo y la distancia que hay entre las fotopuertas, podemos determinar la velocidad de disparo a través del cociente de la distancia dividida entre el tiempo. Una vez que contamos con el dato de la velocidad inicial que nos hacía falta, el segundo experimento consiste en hacer un análisis completo de tiro parabólico, para lo cual desarrollaremos el cálculo teórico de los 6 pasos descritos anteriormente, con el fin de obtener los valores del tiempo total y el alcance horizontal. Estos valores teóricos los compararemos midiendo experimentalmente el tiempo que el proyectil tarda en pasar desde la primera fotopuerta hasta que impacta en su punto final, y midiendo el alcance horizontal recorrido desde el punto blanco ubicado a un costado del cañón hasta el punto final de impacto. En un tercer experimento realizaremos una variante para hacer el análisis de tiro horizontal. En este caso, dispararemos horizontalmente el proyectil en un rango de alcance corto, un rango de alcance mediano y un rango de alcance largo. Como podemos darnos cuenta, cuando el proyectil es lanzado horizontalmente, no alcanza una altura máxima. Por lo tanto, nos enfocaremos únicamente en el cálculo teórico del tiempo de caída, el cual compararemos con el tiempo experimental registrado por el reloj, con el fin de identificar si el tiempo que el proyectil tarda en caer se ve afectado por la velocidad en el eje horizontal. Es muy importante darnos cuenta que en este caso, la altura máxima que el proyectil puede alcanzar es igual a la altura de la cual fue disparado. Por lo tanto, la ecuación se simplifica de la siguiente manera. De esta manera contamos con la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Las instrucciones detalladas acerca del procedimiento a seguir en cada experimento los pueden consultar en el documento de la práctica.